Bien, vamos a dar inicio a la clase que se ha preparado para el día de hoy, sábado 26 de septiembre, que tiene que ver netamente con lo que es el posicionamiento espacial con aplicación de vectores. Ya, vamos a revisar un poquito acerca de lo que es el objetivo de la clase, lo que nosotros queremos alcanzar al brindarles este espacio educativo. Y esto es comprender la resolución de ejercicios relacionados al posicionamiento espacial con la aplicación de vectores mediante la aplicación, explicación y ejemplificación de ejercicios para que los estudiantes tengan las bases necesarias y puedan así cumplir con las tareas que están asignadas en la plataforma. Entonces vamos a abordar también acerca de lo que son los índices de contenidos que vamos a tratar en esta ocasión. Para empezar, tenemos el objetivo que ya lo tratamos hace un minutito. Vamos a ver también lo que es acerca del posicionamiento espacial, lo que es la fuerza y la gravedad, los elementos de los vectores, el uso que le podemos dar nosotros a los vectores, el ejemplo de posición de un vector y los ejercicios de aplicación. Bien, el posicionamiento espacial con aplicación de vectores nos dice lo siguiente. Los vectores, ¿qué son? Los vectores son segmentos que tienen magnitud, longitud, dirección y sentido y se pueden representar con una flecha de acuerdo hacia dónde va avanzando su dirección y su sentido. ¿Para qué se usan los vectores? Para representar magnitudes tales como la fuerza, la velocidad, la aceleración, y la posición, entre otros, puesto que estas magnitudes solo tienen significado si se conoce en qué dirección van. Bien, para esto vamos a tratar brevemente acerca de lo que es la fuerza y la gravedad. Ya, ¿qué nos dice aquí? Que no es lo mismo la fuerza hacia arriba que hacia abajo, no es lo mismo una velocidad hacia el noroeste que hacia el sureste, no es lo mismo desplazarse a la izquierda o a la derecha. Se deben informar la dirección y el sentido de las fuerzas, las velocidades, las aceleraciones y las posiciones para que la información sea completa. Esto se lo va a realizar a través de vectores, ya que los vectores van a dar una dirección hacia dónde va encaminada la fuerza. ¿Qué es la gravedad? En física, como gravedad se conoce la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos hacia su centro, es decir, la caída que tiene algún objeto desde determinada distancia. Esto se llama gravedad. En cambio, la fuerza, por otro lado, es toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo. Por eso, si vemos aquí en estos gráficos, está representado como la gravedad a una persona que está haciendo caer unos objetos desde la cima de un cerro. Aquí está aplicando lo que es la gravedad, porque un objeto tiene gravedad al momento que cae, al momento que no se le aplica la fuerza, sino que la gravedad lo atrae hacia su centro. Mientras tanto, para nosotros aplicar la fuerza necesitamos hacer un lanzamiento y aquí tenemos a estas dos personas representando lo que es la fuerza, el lanzamiento de determinado objeto aplicando la fuerza de cada uno. Los vectores también tienen elementos. ¿Cuáles son los elementos de los vectores? Nosotros vamos a ver a continuación. ¿Y qué nos dice? Un vector es una herramienta que utilizamos en geometría a la hora de representar determinada magnitud física. Se trata de segmentos, de rectas que se forman a partir de un determinado punto en el espacio y que poseen cierta magnitud, dirección y sentido. Este se usa para representar cierta magnitud física, donde llega a estar bien definido por una dirección, un módulo y una orientación. Cabe recalcar que los vectores sirven para dar orientación hacia dónde va dirigida la fuerza de lanzamiento de la posición. Estos son los componentes de los vectores. ¿Por qué ha estado compuesto? Esta flechita es denominado vector. Entonces,
Aquí tenemos subdivididas sus elementos. Esto se llama módulo. El sentido es de esta partecita de aquí, hacia donde apunta la flecha. La dirección, el origen es donde inicia y el extremo del módulo, el extremo del vector. ¿Cuáles son los usos que nosotros podemos dar a los vectores? La posición espacial requiere del uso de vectores. Por ejemplo, el vector 3i más 4j significa que la posición es en el punto 3,4. 3 para el cuadrante X y 4 para el cuadrante Y, ambos con signos positivos. La posición menos 1 menos J significa que la posición es el punto menos 1 y menos 1. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener menos 1 en X y menos 1 en Y. Y ahí va a estar nuestro punto de coordenadas. La posición 7i más 2, menos 2j significa que la posición es el punto 7, menos 2. Las coordenadas de este punto tenemos 7 para x y menos 2 para y. Para señalar la posición deseada en el plano mediante un vector, dibujas una flecha que parte en el origen de coordenadas 0,0 hasta la posición. Los vectores se pueden sumar y restar para representar el cambio de posición. Si se escribe un vector a continuación de otro, eso indica el cambio de posición de un punto a otro. Hemos hablado un poquito acerca de lo que es la teoría de la posición espacial de los vectores. Aquí tenemos un ejemplo de cómo nosotros ubicamos en este cuadrante, en el cuadrante número 2, de un plano cartesiano, estos puntos, estas coordenadas que a nosotros nos ponen a continuación. Como ejemplo tenemos el vector 4i más 3j, significa que la posición es el punto para x, 4 y para 3y. Entonces, para x positivo, ¿cuánto tenemos? 4, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Y para y tenemos 3. 1, 2, 3. Aquí nos llega lo que es el extremo de nuestro vector y así quedan compuestas las coordenadas de este vector. Vector 4, 3. ¿Por qué? Porque x es 4. El punto 4 en x y 3 en y. 3 positivo. Esto de acá es y y lo de acá es x. Esa es la segunda parte de un plano cartesiano de 4 lados. Por favor, estimados estudiantes, necesito que me digan si está todo claro hasta ahí, si necesitan refuerzo en algún punto para continuar resolviendo los ejercicios ya de aplicación de vectores. No, Ahí, sí está entendido. ¿sí está entendido? Muy bien, vamos a continuar entonces. Bien, esto es algo teórico también, un poquito para saber el posicionamiento espacial. Es una aplicación básica, dado que permite ubicar puntos dentro de un sistema coordenado. Por ejemplo, entre los que existen diferentes esquemas de visualización, entre los que cabe mencionar el cilíndrico, el esférico y el de mayor uso, que es el plano cartesiano, ¿no es cierto? En un momentito vamos a ver lo que es el plano cartesiano, mediante las cuales es posible reflejar la magnitud, el posicionamiento y el sentido de un fenómeno. No es lo mismo un cuerpo que se desplace de norte a sur, lo que ya hablábamos hace un momentito, ¿no es cierto? Por ejemplo, un vector representado como A sub I, A sub J, indican que se orienta el fenómeno en el tramo positivo del eje X y el eje Y. Muy bien, aquí ahorita vamos a ver un ejercicio de aplicación de vectores. Está direccionado hacia la tarea que ustedes tienen que realizar en la plataforma. Si ya han empezado a realizarla, se van a dar cuenta que es muy parecido. Entonces, en base a eso, ustedes pueden ya ir resolviendo las tareitas e ir subiendo a la plataforma. ¿Qué nos dice el ejercicio de aplicación? Con base en el gráfico que muestra la posición de dos barcos respecto a los observadores en 1,1 para A, ¿qué quiere decir? Que el observador, si ven aquí un observador, ¿no es cierto?, está ubicado en las coordenadas 1 positivo para X, tenemos aquí el punto 1 positivo, y 1 positivo para Y. Aquí en este punto
está el observador número 1 o número A y menos 2 para X y menos 2, menos 1 para el observador B. Aquí tenemos el observador B, ¿no es cierto? Bien, aquí tenemos el observador B. Entonces, ¿en qué punto está ese observador? Aquí nos dice que ese observador está en el punto menos 2 para X. Aquí tenemos menos 2 para X. Recuerden que desde el 0 hacia la izquierda se escriben los números negativos. Y del 0 hacia la derecha se escriben los números positivos. Entonces, aquí tenemos el menos 2 para X acá y el menos 1 para Y. Menos 1. Este cuadrante es de los negativos y de los positivos acá. Dice, determina el vector A más 4B correspondiente al desplazamiento que realizará el barco A con respecto al barco B cuando este último cuadruplique su desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que el vector B va a cuadruplicar su desplazamiento. Grafique en un plano los vectores y demuestre cuál es la respuesta correcta. Vamos a demostrar cuál de estas respuestas es la correcta. Para esto tenemos que resolverlo. Nosotros nos dan el plano así, ¿no es cierto? Con los observadores en su posición, observador A y observador B, y nosotros tenemos que identificar lo que son las coordenadas. ¿Cuál es el vector que nos pide calcular? A más 4B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar aquí? Tenemos A, ¿no es cierto? Es igual, ¿a qué es igual a A? Vamos a proceder nosotros a restar el extremo y el origen. Entonces tenemos 3 menos 1, le vamos a separar por una coma para restar el otro término del extremo. Tenemos 4, ¿no es cierto? El otro extremo de aquí es 4. A este le restamos menos 1. ¿A cuánto nos va a quedar el vector A? Nos va a quedar 2 y 3J. ¿Por qué? Porque le vamos a restar 3 menos 1, nos queda 2, ¿no es cierto? Y este 2 lo representamos con la I, 4 menos 1, 3J. Bien, nosotros aquí ya tenemos el vector A y necesitamos también el B y vamos a hacer lo mismo. Vamos a restar el extremo menos el origen. Este es el extremo y el de acá es el origen. Entonces, 4, aquí tenemos el 4, ¿no es cierto? Menos 4, menos, ¿cuánto vale el origen? El origen tiene menos 2, ¿no es cierto? Por eso está entre paréntesis, porque aquí vamos a aplicar lo que es la ley de los signos. Ya, vamos a separar por una coma y vamos con el siguiente. El extremo es menos 5, ubicamos el menos 5, menos, entre paréntesis, el origen, que es menos 1. Entonces aquí lo que vamos a realizar nosotros son las operaciones básicas de destrucción de paréntesis aplicando la ley de los signos. Entonces aquí tenemos menos 4, queda como menos 4, ¿no es cierto? Entonces menos por menos más 2. Separamos con la coma acá de igual manera. Menos 5, aplicamos aquí la ley de signos para destruir este paréntesis, menos por menos me da más 1. Entonces, aquí vamos a proceder con la resta. 4, menos 4, más 2, ¿cuánto me queda? Menos 2 y menos 5, más 1, conservamos el signo del mayor número, nos queda menos 4. Entonces, para A nosotros tenemos unas coordenadas de 2i, 3j. Y para B nosotros tenemos unas coordenadas de menos 2i, menos 4j.
Basándonos en este resultado que nosotros hemos sacado, una vez de realizar las operaciones entre los extremos y el origen, una vez de haber restado el extremo del origen, entonces procedemos a calcular el vector en función a lo que nos solicita aquí. Entonces vamos a calcular este vector. ¿Cuánto vale A? Vamos únicamente aquí a reemplazar. ¿Cuánto vale A? A vale 2i, 3j. Entonces ubicamos. Más, ¿cuánto vale B? Más 4, ¿no es cierto? Y 4 está multiplicado por B. Más 4, que está multiplicado por el vector B. ¿Y cuánto vale B? B es este resultado, que es menos 2i, menos 4j. Bien, aquí nosotros lo que vamos a hacer es al vector A no hay que hacerle mayor modificación, vamos por el vector B porque aquí se necesita destruir este paréntesis, ¿no es cierto? Entonces, más por menos, menos 4 por 2 es 8i, ¿no es cierto? Con el siguiente, vamos más por menos, menos mismo, 4 por 4, 16, 16j. Una vez que tenemos esto, nosotros vamos a ubicar los i en un paréntesis y los j en otro paréntesis para proceder a restarlos y sacar el resultado del vector 4a más, perdón, para sacar el resultado del vector a más 4b, que es lo que nos está solicitando. Entonces aquí en el primer paréntesis vamos a ubicar las i, las coordenadas i. Entonces tenemos 2i, ubicamos 2i, ¿no es cierto? Y en el paréntesis siguiente que tenemos, menos 8i, conservando su signo, menos 8i. Cierro paréntesis, abro de nuevo paréntesis para agrupar las coordenadas j. Entonces, ¿qué tenemos en el primer paréntesis? 3j, ¿no es cierto? Ubicamos aquí el 3j. ¿Qué tenemos en el siguiente paréntesis? Menos 16. 16J. Exacto, menos 16j y le vamos a ubicar en el siguiente término, en ese mismo paréntesis. Entonces, una vez que ya tenemos el mismo término algebraico, es decir, las mismas coordenadas de j y acá las mismas coordenadas de i agrupado, procedemos a restar, hacer la resta de coordenadas. 2 y menos 2 y menos 8i, ¿cuánto me va a quedar? Menos 6i. Exacto, menos 6i. Y acá de igual manera, 3j menos 16j, me va a quedar menos 13j, ¿no es cierto? Y este es el vector resultante o el resultado del vector de lo que nosotros nos solicitan en el ejercicio, que es de hacer el cálculo del vector a más 4b. Entonces ubicamos la respuesta. El resultado del vector a más 4b ha sido menos 16 y menos 13j. ¿Está todo claro? Disculpa, licenciada, ¿me puede explicar de dónde sale en el vector 1,1 arriba el 3,4? Eso no lo entiendo. Y también el de abajo, ¿de dónde sale el menos 4,5? Verá, este vector, aquí vamos a identificar las coordenadas, ¿no es cierto? A nosotros nos están El dando... plano cartesiano. Sí, ese es el plano cartesiano. Ya, aquí nosotros tenemos la posición de un barco, ¿no es cierto? El barco está en esta posición. ¿En qué punto se ubica el barco? Usted se da cuenta. En Y está en 4, ¿no es 4. cierto? Y en X está en 3. Entonces, la posición de ese barco dentro del plano cartesiano es en X 3, ¿no es cierto? Y para Y 4, porque siempre al momento de nosotros anotar estos puntos, la X va primero, la X o también denominada Y para sacar lo que son los puntos en el plano cartesiano en este caso. Entonces, en función de eso, vamos nosotros identificando estos puntos. Tenemos 3 para X, ya nos da la posición en la que se encuentra el barco. En X nos dice que está en 3. Y en Y tenemos un punto 4. Entonces, esto es lo que vamos a representar aquí. De igual manera, acá el observador, ¿qué nos dice? Que en X
está en 1 positivo. Aquí se lo ve clarito, ¿no es cierto? Y en X está en 1 y en Y también está en 1. Por eso el punto queda 1,1. Ujú. Ya, los puntos de acá de igual manera. Aquí tenemos al observador. Está en -2 para X, -1, -2, acá está -2 para X y -1 para Y. Esta es Y. Entonces aquí está ubicado en el -1, el observador B. Vamos a estos Disculpe, licenciada. puntos. Sí, en eso sí le entiendo. Lo que pasa es que en el ejercicio que plantea el 1.1 que hice del observador, ahí sí veo que está en el ejercicio, pero el 3,4 no veo y no sé de dónde es que sale esa coordenada. El de aquí nomás dice, este de El aquí, de ahí estimada. y el de abajo, menos 4,5. Pero es que aquí ya Ese le no está le veo en el dando, ejercicio este de es la el página. punto de posición del barco, en donde está ubicado el barco. Aquí ya está, les está dando los puntos, no está en el ejercicio de tal punto a tal punto, en el ejercicio no está, pero por simple observación ya nos damos cuenta el punto en el que se encuentra el barco ubicado, porque está en este punto y para X nos está dando el valor de X. Entonces está en este punto, incluso está trazada las rayitas que indican hacia qué punto en X va y hacia qué punto en Y. Entonces ahí nosotros identificamos que el barco está ubicado en el punto 3 para X y en el punto 4 para Y. Y procedemos a poner los puntos de ubicación de ese barco. No sé si esa era su pregunta. Sí, licenciada, ya. Gracias. Ya. Gracias, maestro. Una duda que también tengo sobre la misma pregunta de la compañera. El barco, o sea, estaría dibujado en el plano, o sea, uno por visión tendría que ver en el plano dónde estaría prácticamente. Sí, en el ejercicio ya le está dando, en el ejercicio que tiene que resolver en la plataforma ya le está dando la ubicación del barco. Ya tiene usted el punto donde se encuentra el barco. Si revisa la tareita que está en la plataforma, le está dando el plano cartesiano con la ubicación, con el punto del barco. De hecho, el ejercicio que ustedes tienen que resolver en la plataforma es el mismo que estoy resolviendo únicamente con el vector 3b. Es decir, al momento de ustedes reemplazar aquí, únicamente tienen que reemplazar por esto. Aquí, al momento de poner este número, ya no sería el 4, sino el 3, porque así está dado el vector para su cálculo. De ahí el resto de datos son idénticos. Listo, maestra, gracias. Listo. Listo. Le hice una consulta. Yo ya le subí mis tareas, pero lo hice tal y como me enseñó en los videos que usted subió. ¿Ya? Ya, yo lo hice tal y como ahí nos explicaba. Ya, no hay problema, estimada. De esa misma manera se está ahorita dando la explicación. Ya, listo. ¿Alguien más tiene alguna preguntita para continuar? ¿No? Ya. Bueno, aquí también vamos a resolver un ejercicio acerca del cálculo de vectores. ¿Y qué nos dice? Resolver 2a menos b. Entonces aquí tenemos el vector a, ¿no es cierto? Que ya nos dan 4,5, que lo llamaremos 4i, 5j, porque tendremos que darle una denominación algebraica para poder identificarlos en el plano. Entonces va a ser 4i, y 5j. Y acá va a ser 3,8, que se denomina como 3i menos 8j. Entonces, ¿en qué vector nos piden resolver? En el vector 2a menos b. Entonces, ¿cuál va a ser el vector resultante? Vamos a multiplicar el 2. ¿Cuánto equivale el vector a? Aquí tenemos, ¿verdad? El vector a es 4i, 5j. Menos, conservamos el signo, abrimos paréntesis y ubicamos el vector b. ¿Cuál es el valor del vector b? 3. 3i, exacto, menos 8j. Ya. ¿Cuál es el siguiente paso que nosotros tenemos que realizar? La multiplicación para la destrucción de este paréntesis de aquí. Entonces, 2 por 4 nos queda 8i, ¿no es cierto? Multiplicamos este término para el 5 también. 2 por 5, 10j. Y ahí ya queda
también tenemos que multiplicar aplicando la ley de los signos, porque acá tenemos un signo menos, ¿no es cierto? Entonces, acá dentro del paréntesis, aplicando la ley de signos, ¿cómo me va a quedar? Más por más, menos 3i, coma, menos por menos, más 8j. El más no lo escribo porque cuando no hay un signo se sobreentiende que es positivo. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior. Vamos a separar en un paréntesis las coordenadas i y en el otro paréntesis las coordenadas j. Entonces, aquí tenemos 8i. Vamos a conservar su signo menos 3i. Cerramos paréntesis y abrimos el otro paréntesis para proceder a plasmar las coordenadas j. Tenemos aquí 10j menos 8j. Entonces aquí nos va a quedar 8 menos 3 es 5 y 10 menos 8 es 2. Esa es una duda que tengo ahí, pero si el 8 pasaría al grupo de las Jotas, ¿por qué pasa con menos 8J? Sí, dice. Solo se está bajando, o sea, si A ver, está déjame al ver. grupo de las Jotas. Menos 3i más 8j. Correcto, sí, estimado, sí, muy bien. Eso me demuestra que ha estado muy pendiente a la clase. Aquí lo que se tiene que hacer es pasarle con el signo más. Entonces, ¿qué se haría aquí? Una suma, ¿no es cierto? 10j más 8j me va a quedar 18j. Está muy acertada su observación. Entonces, esta es la única diferencia que ha habido en este ejercicio. Aquí se pasa a sumar. El 8 únicamente se baja. Y aquí Quedaría entonces 18J. Exacto, sí. Es el mismo procedimiento del ejercicio anterior. Bien, estimados estudiantes, esto ha sido el material que se ha preparado para esta clase. Espero que haya quedado todo entendido. Si tienen alguna duda, por favor, resolvámoslo ahorita, o si no, de igual manera, me pueden escribir al WhatsApp o mediante una llamada. Alguien que tenga alguna duda, por favor, para solventarla en este momento. Sí, maestra, la duda era, esos que nos planteó ahorita en este momento en la plataforma, son los que se refieren también a lo que está en la guía de la tarea, ¿verdad? Sí, si usted está Eso. revisando la tareita, son ejercicios idénticos, pero con una variación muy insignificante, se puede decir. Porque, por ejemplo, en este ejercicio de aquí, lo único que varía es Sí, estaría el 3 ahí. Sí. Entonces, Y de ahí el mismo procedimiento. Es el mismo. El procedimiento es el mismo, exacto. De igual manera, en este ejercicio, el procedimiento es el mismo. Están dos ejercicios que tienen que realizar en la tarea. Están igualitos a como los he explicado aquí. Aquí únicamente lo que tenían era que sumar. Pido disculpas por ese error, pero aquí estamos todos para aprender. Y a mí me motiva la observación que hizo el compañero, porque esto me demuestra el interés que está poniendo en la materia. Y eso es muy importante. Yo tengo una consulta, Lice. Dígame. En donde nos envió un deber, el segundo deber, donde dice resolver, ahí está, al lado de la B, está 2i más y menos 3j. Van dos signos en la mitad de 2 y 3. Tendría que revisar, estimada, ese ejercicio. ¿Es algún ejercicio que de la tarea, dice? Sí, es de la tarea que subió a la plataforma, pero estaba, medio confuso ese porque van dos signos ahí mismo. Tendría que revisarla ya, porque ahorita no tengo a la mano el material como para decirle, este es el procedimiento, porque no sé de qué ejercicio. Hágale una capturita al ejercicio y me envía al interno, ¿ya? Porque no sé de qué ejercicio está hablando. Es el ejercicio que usted está explicando ahorita, recién acabo de explicar. Este de aquí, 2a menos b. Ahí abajo está en la B, abajo en la B, ahí está 2i más menos 3j. Lo que tiene que hacer es aplicar la ley de los signos. Tiene que multiplicarle más por menos y se queda con el menos. Menos Solo 3. con un signo. Sí, exacto. Ya. Ahí tiene que hacer la ley de signos. Sí, si esa es la duda, sí tiene que resolver. Sí, mi estimada.
Ah, listo, gracias, gracias. Ya, ¿alguien más tiene alguna preguntita? No, Licen, todo entendido. Bien, estimados estudiantes, ha sido un gusto tratar con ustedes en esta mañana. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Listo, gracias. Ok, Licen, que tenga buen día. Hasta luego. Sale.